La más cordial bienvenida. Les recordamos apagar o mantener en silencio sus aparatos, sus dispositivos, para evitar interrumpir la actividad. También por su seguridad no se acerquen a los balcones. En caso de haber algún incidente, la salida es por la misma puerta que ingresaron. Les recordamos que la actividad tiene una duración de 45 minutos. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Primero, pues de corazón agradecerles que estén aquí, porque podrían estar disfrutando su domingo en cualquier otro lado y están aquí en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Y bueno, pues también supongo que buena parte de la convocatoria pues es por el centenario de una de las figuras más importantes de la literatura mexicana, que es Rosario Castellanos. Pero vamos a hacerlo de una forma distinta. Es conmemorar su centenario, el centenario de su natalicio, pero también pues lo vamos a hacer a través de la obra de una cineasta mexicana que pues más o menos en el mes de septiembre del año pasado falleció. Ella es Lucy Cortés, seguramente escucharon de ella. Ganó de manera póstuma el Ariel de Oro, reconociendo su trayectoria. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de Rosario Castellanos, un poquito de Rosario Castellanos en el cine y de lo que Busi pudo hacer a través de una película muy especial que se llama El secreto de Romelia, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Primero, pues la parte de Rosario Castellanos y el cine. Aunque ustedes pues conocen y saben de la importancia de Rosario Castellanos en la literatura mexicana, que abarca prácticamente todos los géneros literarios posibles: la literatura, o sea, la ficción, la poesía, la crónica, el ensayo, y sobre todo el ensayo donde ella habla en particular de la situación de las mujeres de su tiempo, desde una posición muy importante que era el de una mujer con una carrera universitaria, que bueno, para los años 50 eso no era muy común, y por otra parte una mujer que había tenido una formación muy interesante, muy dolorosa también en un sentido humano. ¿Por qué? Bueno, porque aunque Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México, su infancia y adolescencia las pasa en Comitán, en Chiapas, con una familia de terratenientes. Los castellanos eran una familia de estos tipo casta divina, que verdaderamente eran crueles con la gente, crueles con sus trabajadores, muy interesados desde luego en el dinero y en el poder y en la concentración de ese poder. Rosario Castellanos cuenta que, por ejemplo, en las calles de Comitán, los indios no podían ir en las banquetas, tenían que ir en el arroyo, no tenían derecho a ir por las banquetas. O sea, estamos viendo una marginación y un racismo pues prácticamente igual al que se veía en los Estados Unidos, en el sur, durante todo el siglo XX, ¿no? Entonces, pues Rosario Castellanos, a diferencia de muchas mujeres de su tiempo, tuvo la oportunidad de moverse a la Ciudad de México, de estudiar una carrera universitaria. Primero empezó en la carrera de Derecho y afortunadamente alguien la convenció de pasarse a Filosofía y Letras, pues nada más atrás, ¿verdad? Y bueno, pues ahí ella hace una carrera extraordinaria donde se va a convertir en parte de la generación del 50, una generación donde está Carlos Fuentes, donde hay algunos otros escritores importantísimos. Y bueno, Rosario Castellanos va alternando todos estos géneros literarios, sobre todo para dar a conocer la situación de las mujeres en México, y que pues curiosamente en su vida personal todo estaba efectivamente regido por esas mismas normas patriarcales que ella estaba denunciando en todos sus escritos. Es famosísimo ese libro que se llama, y si no lo han leído, búsquenlo, sobre todo ustedes, chicas, que son representantes de una nueva generación, Mujer que estudia latín, que es la mitad de una frase muy terrible que se le decía sobre todo a las niñas bien, como Rosario Castellanos en su momento, que era: mujer que estudia latín no encuentra marido ni tiene buen fin. Rosario nada más tomó la mitad para el título del libro, pero bueno, ahí nos explica cómo pues finalmente las mujeres mexicanas tenían que educarse, empoderarse y finalmente hacer pues un cambio importante a nivel generacional y a nivel de equidad de género y de muchas cosas. Rosario Castellanos y el cine, bueno, desgraciadamente no hay mucho.
¿sí? Hay la primera adaptación que se hace de un texto de Rosario Castellanos, es en 1975, una película llamada Balún Canán, que está basada pues en una de las novelas importantes de Rosario, donde se habla precisamente de ese racismo terrible de los terratenientes chiapanecos hacia su gente. Y hay un personaje femenino que en la película lo interpreta Sabi Kamalich, donde pues ella quiere hacer el cambio, pero obviamente la familia le pesa mucho la situación que está viendo en ese diario vivir, con ese racismo, esa marginación y esa explotación, pues son cosas que el personaje no tolera. Desgraciadamente la película no es tan buena como uno pudiera esperarse, porque pues bueno, la dirección y este tono medio melodramático de la historia pues es mucho más para cine que hablar de Rosario Castellanos, de lo que Rosario Castellanos quería en Balún Canán. Poquito después se filma, debe ser 77, una película llamada Oficio de Tinieblas, de Archibaldo Burns. Archibaldo Burns fue un cineasta, pese al apellido, un cineasta mexicano que se interesó mucho en temas como el indigenismo, la relación entre el indigenismo y la modernidad, otra vez el racismo y estas cosas que ya platicamos. Y bueno, en Oficio de Tinieblas, Rosario Castellanos nos habla muy puntualmente de otro conflicto que ella veía en esa sociedad chiapaneca, que era ya no la marginación de los blancos contra los indígenas, sino entre los propios indígenas. En Oficio de Tinieblas ella nos cuenta un conflicto religioso que ocurre entre dos grupos étnicos chiapanecos, y es verdaderamente terrible, o sea, el retrato que hace de ello es terrible. Si ustedes han visitado el estado de Chiapas y han convivido con la gente de Chiapas, se pueden dar cuenta perfectamente que muchos de los grupos originarios no se soportan, no se quieren. Por ejemplo, los lacandones son considerados los fifís de estos grupos. Y hay otro grupo, no me acuerdo cómo se llaman, que las mujeres traen unas faldas como de peluche, como si trajeran peluchito, que no se soportan. Los tzotziles no soportan a los otros y estos no soportan a los otros. Y luego se andan corriendo de un lado para otro y bueno, son masacres lo que ocurre entre eso. Entonces, Oficio de Tinieblas, si les interesa esa visión de Rosario Castellanos sobre el tema, no se la pierdan. Me brinco Romelia porque vamos a hablar de ella, pero hay una película que nos sorprendió mucho en el año 2016 que se llama Los Adioses, no sé si pudieron verla, donde la directora, que es Natalia Beristain, se anima a hacer una especie de fantasía documentada, es decir, lo que vemos pasó, pero no pasó exactamente como lo planea la directora, pero la película está narrada en dos tiempos. Por un lado, Rosario Castellanos adulta con su marido, el famoso Gabriel Guerra, ¿verdad? Qué guerra le dio toda su vida, ¿verdad? Y bueno, pues por un lado, una Rosario Castellanos que está escribiendo estos textos que están antecediendo al feminismo y que se está volviendo una figura importante, que las chavas de la UNAM la adoran como maestra, como catedrática, pero cuando llega a su casa es una ama de casa normal mexicana de los 60. Y porque Gabriel Guerra pues tiene el corazón de condominio, como nos lo presenta la película, y entonces pues ella todo lo que escribe en su casa tiene como una jefa que quería yo mucho y que nos enseñó una frase: a veces tienes que aprender a tragar camote, ¿no? Y Rosario pues tragaba camote en su casa porque tenía que estar bajo las reglas de un hombre machista, infiel, un gran intelectual también, pero que finalmente pues en términos educativos él era el hombre y Rosario Castellanos era la mujer. La película se adereza muy bien con otro tiempo narrativo donde vemos a Rosario Castellanos jovencita, entrando a la Facultad de Filosofía y Letras, conociendo a Gabriel, encontrándose, y la película va jugando con presente, pasado, y nos deja sin ser una biografía estrictamente de Rosario Castellanos, sí nos deja una idea de quién fue ella, cuál fue su importancia y pues lo que tuvo que vivir de la puerta de su casa para adentro, que era una realidad completamente distinta a la que presentaba en sus textos. Bueno, Busi Cortés, cineasta mexicana, egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, egresada de la carrera de comunicación de la Ibero, que fue la primera carrera que cursó,
pues llegó un momento en el cual pues ella, como buena hija del feminismo, como buena hija del 68 y muy beligerante siempre nuestra querida Busi, pues de pronto su escuela de cine arma un programa que se llama, todavía existe, que se llama el programa de óperas primas. Es decir, los egresados del CCC, ya completamente egresados, podían poner un proyecto a concurso para que el proyecto se produjera entre la escuela de cine, los estudios Churubusco y el Instituto Mexicano de Cinematografía. Entonces, el programa se lanzó en el año 88, Busi hizo este proyecto que se llamaba El secreto de Romelia, y finalmente pues Busi va a inaugurar ese programa de óperas primas con una película que está basada en un cuento de Rosario Castellanos que pueden ustedes encontrar en una antología de cuentos propios que se llama Los convidados de agosto. El último cuento de Los convidados de agosto, que yo me acuerdo el año pasado estaba aquí abajo en Editorial Era, por si lo quieren conseguir, es El viudo Román, así se llama el cuento, El viudo Román. ¿Qué es El viudo Román? Pues bueno, es la historia de una jovencita que vive con una familia de terratenientes. Allá en la historia original ocurre en Chiapas. Esta familia de terratenientes, que obviamente es la familia de Rosario Castellanos, pues de pronto empieza a moverse dentro del cardenismo. El padre está muy temeroso de que las reformas agrarias y el cardenismo le quiten sus tierras. Hay ese temor por parte del personaje. Por otra parte, bueno, la jovencita que se llama Romelia, pues Romelia está secretamente enamorada de su hermano, ¿sí? Y bueno, esa relación se va por ahí moviendo, y de pronto pues un día conoce a un médico mucho mayor que ella. No se espanten, finalmente estamos hablando de principios, bueno, mediados de la década de los 20, cuando plantea, bueno, no es cierto, es el cardenismo, estamos hablando de los 30, cuando plantea Rosario Castellanos la historia. Es que luego, por ejemplo, uno pasa películas mexicanas clásicas y las alumnas jóvenes como ustedes de repente dicen, ¡ay, qué horror! Una muchachita de 15 con un señor de 45. Era normal, o sea, era absolutamente normal, y hasta mejor, porque entonces sí se cumplía la máxima de hasta que la muerte nos separe, porque el señor se moría primero, rápido, la gente no vivía más allá de 50 años, y pues sí, hasta que la muerte los separó, ¿no? Entonces, ella conoce a este médico, el doctor Román, pero el doctor Román tiene un secreto por ahí guardado muy terrible. Se casa, tiene su iniciación sexual en la noche de bodas, casi con tener que sacar la sábana manchada como si fuera la época medieval, ¿no? Y a la mañana siguiente el doctor Román le dice, vámonos a ver a tus papás. Ah, pues como que ¿para qué? Pero bueno, pues ok. Y entonces van a ver a los papás, y resulta que el doctor Román le dice al papá que pues viene a devolverla porque ella no es virgen, y que siendo médico él sabe perfectamente cómo demostrarlo, así que si no le quieren mover más al agua, pues ahí está su hija de regreso y bye, ¿no? Resulta que el hermano había sido amante de la esposa del doctor que murió, y por eso se llamaba el viudo Román, y entonces les tenía guardado este rencorcito que cuando vio a la hija más chica de esta familia aprovechó para finalmente cobrar venganza, ¿de acuerdo? Y desde luego la protagonista de la historia pues queda manchada públicamente, la familia pues obviamente cae en desgracia, y simple y sencillamente el cuento nos deja a nuestra protagonista en un completo vacío, en un limbo terrible, ¿no? Se los cuento porque ese es el cuento, pero mi mamá, que vivió aquí en la colonia San Rafael en la década de los 40 y 50, recuerda que era algo que llegaba a pasar. De repente oye que la hija de los del 14 pues la vino a regresar el marido, que porque no era virgen. Y obviamente la familia del 14 pues tenía que irse lo más pronto posible, porque la hija había manchado el honor de la familia. Nunca se me olvida esa frase de los Fernández de Peralvillo, cuando la hija sale fiestera, y que entonces Fernando Soler, muy enojado, dice, ahí va el honor de los Fernández, ¿no? Bueno, pues sí, así pasaba. Entonces Busi Cortés, que no se llamaba Busi para la trivia, se llamaba Luz Eugenia, pero tenía un hermano que todavía vive, que tenía algún problema del habla y nunca le pudo decir Lucy, entonces le decía Busi,
Y entonces a todo el mundo que la conocimos, pues era Busi Cortés, ¿no? Pero era Luz Eugenia Cortés Rocha. Pues bueno, Busi presenta este proyecto, el guión lo hace con Consuelo Garrido, y aquí tenemos algo muy interesante. Cuando uno adapta una novela de más de 100 páginas, de 200 páginas, pues lo que tienes que hacer es cortarla para una película de hora y media, 2 horas, ¿no? Claro, ahorita estamos viendo, por ejemplo, en cines, ahorita está, y si no la han visto, corran a verla, El Brutalista, que dura 3 horas y media, maravillosas. Pero bueno, como que el público, los propios cines les están avisando: aguas, hay un intermedio a los 15 minutos, no se aviente por la ventana, si la película no le gusta, sálgase, ¿no? Entonces, bueno, pero es una película de 3 horas y media. Entonces, bueno, ahí lo que hacemos es cortar, vemos cuál es la línea que queremos trabajar y quitamos personajes, acciones, descripciones. Entonces, cuando ustedes ven una película basada en una novela, sobre todo una novela que les gusta a ustedes mucho, siempre se van a quejar: ah, no, es que no pusieron ese personaje y esa escena. Pues mira, en primera no había dinero para hacerla, en segunda no sirve para la trama, y en tercera, pues el que hizo la adaptación dijo: me vale madre que te guste el personaje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la gente que se enoja porque dice: es que el libro es mejor que la película, tampoco. El libro es el libro y la película es la película. La película crea una experiencia cinematográfica, ¿de acuerdo? Entonces no tiene por qué ser mejor que el libro ni peor que el libro. Al contrario, a veces hay películas que son mejores que los libros. Pregúntenle a Hitchcock, que tenía montones de ejemplos de novelas chafas que él convirtió en obras maestras del cine. Una, Psicosis. La novela es malísima y la película pues sigue siendo una película que sigue inspirando cine por todos lados. Entonces, bueno, Busi, ¿qué tiene que hacer en 1988? Tomar El Viudo Román, pero El Viudo Román no le alcanza para hacer una película de hora y media. Entonces, ¿qué hace? Pues empezar a jugar con la adaptación, donde tenemos a Romelia. ¿Cómo va la historia en la película? Romelia, una mujer ya anciana, regresa a su pueblo, que bueno, aquí no fue Chiapas por una cuestión de producción. La película se filmó en Tlaxcala, entonces todo ocurre en Tlaxcala, no es el paisaje chiapaneco que siempre retrató Rosario Castellanos. Entonces, ¿qué hace Busi? Romelia regresa a su pueblo por una carta que dejó el doctor Román. Romelia tiene una hija interpretada por la maestra querida Diana Bracho, y pues esta mujer tiene 3 hijas. Entonces, ¿qué hace Busi? A ver, vamos a jugar un mosaico generacional donde tenemos a Romelia, que va a haber un juego de presente-pasado con Romelia adulta, Romelia anciana, que es Lola Beristain, la actriz, la Romelia jovencita, que pues es la muy jovencita y debutante Arcelia Ramírez en ese momento, y pues Diana Bracho es la hija de Romelia, y las hijas otras son 2 adolescentes y una chiquita. La hija de Romelia es divorciada. Estas chavitas están entre la prepa y la primaria, más o menos, para que se den una idea. Estamos en la época de Timbiriche, estamos en los 80, bueno, todo eso. Entonces, a partir de que Romelia anciana se reencuentra con su pueblo, empieza el viaje al pasado y luego al presente y luego al pasado y luego al presente, en algo que se llama estructura de rupturas temporales, y lo que juega Busi pues son motivos y razones de las mujeres de las diferentes épocas que está tratando para poder hacer un mosaico muy rico. Romelia, pues ya les conté la historia de Romelia. En el caso del personaje de Diana Bracho es una chava del 68, por lo tanto ya pasó por el feminismo, ya es una mujer divorciada, ¿de acuerdo? Es una mujer empoderada, profesionista, que en un momento dado le dice a la mamá: oye, ya llegamos al hotel, avísale a tu marido que ya llegamos. Y le dice: a ver, mamá, yo ya me divorcié, no le tengo que avisar nada, ¿sí? Fuma. Hay una escena de Diana Bracho en una tina desnuda bañándose enfrente de sus hijas. O sea, es otro planeta, pero las chavitas son otro planeta. Por ahí hablan del amor libre, que en el 88 era algo muy novedoso. Por ahí dice Diana Bracho, yo no sé ustedes en qué mundo viven, pues en el de Timbiriche, ¿no? Pues sí, era de 88 justo la película. Entonces, vamos a ver 3 escenas de la película, cada una dura más o menos 6 minutos. Ahorita sí nos da bastante tiempo. Cada una dura más o menos 6 minutos, y quiero que vean en los diálogos que pone Busi
y en las acciones de los personajes, cómo puedes partir de un cuento chiquito de Rosario Castellanos y convertirlo en una especie de multiverso de Rosario Castellanos, porque finalmente todo lo que dicen los personajes es un diálogo intergeneracional de mujeres, y por otra parte, pues de mujeres de muy diferente educación y de muy diferente formación, que a unas pues les fue de horror, a otras pues porque se agarraron y lograron hacerlo, se salvaron, y unas chavitas que en los 80 pues se están enfrentando a una vida que no sabemos qué pasa. A ver, 2 años después de Romelia fue que empezó en México a propagarse la noticia de que había un virus que se llamaba el VIH y que se contagiaba a través de las relaciones sexuales. Y para quienes vivieron en los 90, que aquí veo a varios, acuérdense que los condones eran algo satanizado. O sea, ir a la farmacia a pedir un condón era algo absolutamente casi de taparte así con una capucha, ¿no? Y ahora me da mucho gusto ver que mientras uno está comprando pastillas para la gastritis, porque ya pasó la factura el tiempo, pues llega un chavito de 15 años y pide una caja de condones. ¡Bravo! Increíble. Ya el SIDA es otro planeta, ya no hay ese miedo. Sí hay gente infectada, pero ya no te mueres de SIDA, eso ya pasó. Pero las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados ahí están, siempre van a estar. Entonces, qué padre que llegue un chavito de 15 y se compre sus 3 condones, perfecto, nada más que lo sepa usar, eso sí. Bueno, entonces vamos a ver el primer clip de El secreto de Romelia, a ver qué opinan. Si nos pones el primero, todas las secuencias que queríamos compartir hoy con ustedes. Ya es la última, muchas gracias. Entonces, pues bueno, lo que ven ustedes aquí, El secreto de Romelia, de las 3 escenas que vimos, 2 son creadas originalmente por Busi. La única, digamos, escena que aparece en el libro, pues es este momento terrible de cómo regresan a Romelia a su casa. Pero bueno, las otras 2, si ustedes conocen los textos de Rosario Castellanos, si han leído a Rosario Castellanos, eso habla de la profundidad que tiene Busi para poder hacer estos diálogos. Por ejemplo, este diálogo entre estas 2 grandes actrices, entre Diana Bracho y Lola Beristain, donde hay un reclamo casi rulfiano de ¿por qué me quitaste a mi padre? Y luego viene la vuelta, ¿no? Donde la madre le dice, a ver, es que aquí hay 2 cosas muy diferentes, las emociones y las razones. Tú hablas de razones, tú eres una mujer que estudió, tú eres una mujer que me puedes decir a mí reaccionaria. Ven ustedes que la señora Romelia no ha cambiado nada y tiene muy marcado esto de, ay sí, le iba a dar todo su dinero a la indiada, ¿no? O esta frase que le suelta donde le dice, ¿cómo le vas a creer a una criada? ¿Sí? O sea, ella está en ese chip, pero Diana Bracho está en otro y las niñas están en otro. Entonces, pues bueno, a mí me gustaría que, pues bueno, esta película la pudieran ver íntegramente, la pueden encontrar de libre acceso en YouTube, ahí está El secreto de Romelia, pero sobre todo que esto sirva como una puerta que se abra para que entren al maravilloso universo literario de Rosario Castellanos. Es de una riqueza enorme, les decía yo, pues finalmente ella abordó todos los géneros literarios posibles y eso la hace una escritora excepcional, pero más excepcional que lo que ella escribió hace más de 50 años sobre las mujeres en México. Ha cambiado, ha mejorado, estamos llegando o podemos llegar a alcanzar una equidad, pero falta muchísimo por hacer. Entonces, lo que Rosario Castellanos inventó, hombres y mujeres tenemos que seguirlo proponiendo y seguirlo difundiendo como se pueda. Y bueno, si es a través de algo como El secreto de Romelia, que era una obra de amor de Busi Cortés hacia la figura de Rosario Castellanos, pues qué mejor. Pues ya terminamos, tenemos que ceder nuestro espacio para el evento que sigue. Les agradezco de corazón el haber estado aquí con nosotros y bueno, pues nos vemos por acá la semana que entra aquí en la Feria de Minería. Muchísimas gracias.